Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro mucho. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, Buenísimo. profe. Todo bien, profe. Qué bueno, Hola, qué bueno. profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, ¿Qué ¿cómo tal? están? ¿Todo bien? Buenísimo. Estamos ya conectándonos casi todos. Y largamos ahora. ¿Se escucha todo bien? ¿Está todo en orden? ¿Sí? Bien, profe. Está bien, se lo ve bien. Profe. Buenísimo. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a pedir nuevamente un detalle, ¿sí? Primero hay un perro ahí en el fondo que, bueno, podrían apagar el micrófono el que tiene el perro, ¿no? En el fondo. Y otro detalle es que recuerden lo siguiente, deben de poner una fotografía, o por lo menos, bueno, si es en video puedo verlos, pero recuerden que hay una interacción. Y el otro dato es que escriban correctamente su apellido y nombre, que esa es la forma en que nosotros vamos a hacer el registro de los presentes. Bueno, esto se los recuerdo, ¿eh? Si alguno no cargó todavía su fotografía, bueno, está bien, en esta oportunidad no, pero van a tener que encender sus cámaras. Si tienen mala conexión, no lo harán. No hace falta que anoten, no hace falta que anoten ahí Rosendo Barbosa, Comisión 3. No, no hace falta, no anoten sus nombres. Al ingresar al Zoom, ustedes anotan su apellido y nombre. Ah, bien, profe. Ahora sí, yo pensé que pedía para escribir por chat, por eso estaban No, poniendo ahí. porque por chat va a ser una Bueno, locura. perfecto. Por chat es una locura, no puede ser. Bueno. 119 chats mientras uno va hablando la clase es una pérdida de tiempo. Por eso es que ustedes tienen que escribir bien su apellido y nombre. No pueden poner un apodo. Teo. ¿Quién es Teo? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Ahora, si ponen el nombre completo, nosotros vamos a poder llevar correctamente el registro. Ni iPhone también. Y si hay dos personas que están viendo juntos, tendrán que anotar los dos nombres. Por ejemplo, qué sé yo, Pedro Romero y Juana Vidable, no sé, algo. Bueno, pero entonces tienen que anotar correctamente sus datos al ingresar a Zoom. Y el otro dato que les pido es que pongan sus fotos. En este momento hay un montón de gente que tiene una solo en son, así que van a tener que poner su foto o en su defecto prendan su video, tengan mala internet. Mira, hay una Profe, no sé si soy yo, pero se lo escucha mal. No, a mí también me parece lo mismo. cantidad impresionante de gente que no tiene. Se está escuchando un Se escucha como poco muy, mal. A ver, escucha muy déjeme mal, ver. profe. ¿Puede ser ahí? ¿Se está escuchando mal? A ver, Ahí déjeme está ver. bien. ahora está Ahora bien, pero está se mejor, escucha profe, como pero se Ahora sí, escuchaba mal. ahora está Ahí se bien. escucha mejor, ¿sí? Sí, 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 bien ahí mejor. está bien. Bien. El otro detalle, por favor, ¿quiénes son? Vístanse, por favor. Ahí me
de Burini, está todavía acá, nuestro... Hola, profe. Y bueno, y después Nadir González también. Hola, ¿qué tal? Bueno, y ahí también que están... Profe, Profe, se escucha se cortado. escucha mal, Profe, pero se me creo hace que que su internet no está se buena. puede escuchar mal por el tema de que todos estamos prendiendo las cámaras. Creo que por esta clase vamos a tener que apagarlo y ya para la próxima clase poner una foto cada uno en su perfil. La internet está cortando. Se desconectó el Adiós, profe, profesor. ahora el host es otro. No, no es por la cámara, es por el internet de cada uno. Sí, no tiene nada que ver la cámara, es su internet. Sí. Hola de Cuando profe. Cuando se le va cortando a usted el audio es porque su internet está lento. Que hay una mala conexión, estimados alumnos, pero es un problema que nunca tuve porque en teoría tengo 100 megas, entonces no es poco, pero algo está pasando. Así que bueno, espero que no se desconecte nuevamente, ¿sí? Bueno, así que bueno, Profe, yo les pediría entonces que, sí, debe disculpen que ser que se está lejos cortó. del internet. Acá sí, de la señal, pero no, nunca tuve problemas. Algo pasa hoy, no sé si es un factor climático acá o qué sé yo. Sí, es por Wi-Fi, no tengo una conexión directa del cable, pero bueno, para las próximas clases tendré que resolver esto. Bueno, ahí se escucha bien, seguimos en contacto. Sí, profe. Sí, está bien. Bien, espero que se haya resuelto. Bueno, le decía a Nadir González, por ejemplo, que cambie su foto de perfil, ¿no? Que ponga foto de perfil con ropa. Una cuestión, simplemente, yo voy a hacer alguna impresión de pantalla para recordar quiénes son, etcétera, y bueno, él ni me escucha, debe estar ahí, no sé si me escucha. Bueno, estamos Sí. listos entonces, y el resto de alumnos
Se volvió a cortar, profe. Se corta, profe. Recuerden de poner una foto de corta. Ay, Dios. Ahora se escucha. Ahora sí, bueno. Si algo pasa, bueno, vamos a comenzar la clase, ¿sí? Claro, en realidad si los chicos apagan sus cámaras, no depende de ellos. En realidad depende de mi conexión, ¿eh? O sea, si ustedes prenden o apagan sus cámaras, no va a haber modificación. Pero bueno, ahí ya voy viendo a varios. Gracias por conectarse. Buenísimo. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Recuerden entonces de poner una foto de perfil para que uno sepa con quién está hablando, a quién se está dirigiendo. Uno no necesariamente se acuerda de todos los apellidos y nombres. En cambio, al verlos cambia, sí. Buenísimo. Vamos a compartir pantalla entonces, ¿sí? Y vamos a ver algunos conceptos de necrosis. Fíjense, vamos a compartir esta pantalla donde dice lesión o injuria celular, que es algo que ustedes han hablado con el profe Bedini y habían noxas o agentes que eran lesivos, ¿no? Que lesionaban, que podían ser externos o internos y que esas noxas podrían hacer un daño, pero que puede ser reversible o no. Si es irreversible, es letal, es decir, que produce la muerte. Pero si es reversible, es subletal. Y ahí tenemos daños que pueden ser un edema, o sea que la célula esté como hinchada, edema intracelular, y otros fenómenos adaptativos. Ahí, cuando dice adaptativo, está hablando de que se adapta. Hay algo que le está molestando al tejido lesionando, pero este va a tomar otra forma. Y ahí tenían los conceptos de metaplasia. En atrofia puede haber algunas pérdidas celulares, pero puede disminuir el volumen. En hipertrofia aumenta el volumen de la célula. Y en hiperplasia aumenta el número de células. Recuerden que en la metaplasia había un cambio de un epitelio maduro por otro maduro. Bien. Y lo que vamos a hablar ahora un poco es de los cambios irreversibles que son letales. Y ahí teníamos estos nombres, ¿no? De autólisis, que es la muerte somática. Cuando un tejido queda, ejemplo, en una cirugía, ¿no? Queda separado de la circulación, ese tejido va a sufrir una destrucción por sí misma. Y a eso se le denomina autólisis. Y les quiero recordar que nosotros, los patólogos, para estudiar los tejidos, necesitamos que esos tejidos no sufran la autólisis. Entonces los fijamos. ¿Qué fijador usábamos? A ver si se acuerdan. Contesten, puede ser oralmente o en el chat. ¿Qué fijador? ¿Se acuerdan? ¿Formol? Formol al 10%. Bien, entonces ahora les voy a comentar algo. Buenísimo, formol al 10%. Si este tejido de una cirugía, y escuchen lo que les cuento, lo ponen, por ejemplo, en un frasco, ponerle un trozo de tumor, de piel, de partes blandas, de mama, y lo ponen en un frasco donde el técnico supone que hay formol y lo mete en solución fisiológica, que estaría cometiéndose un acto, digamos, un acto errado, ¿no?
Mala praxis. Porque ese tejido no se va a fijar. Está metido en solución fisiológica. Y ahí se genera la autólisis. Va a haber una autodestrucción porque las enzimas lisosómicas van a empezar a activarse y a liberarse porque no hay irrigación y no hay oxígeno. Entonces, ese fenómeno sería autólisis. Y cuando le llega al patólogo ese tejido y se da cuenta que no es formol, lo procesa al tejido, etcétera, lo intenta salvar con formol, pero todo está borroneado, autolizado, porque se han empezado a destruir las características celulares. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que uno entiende que el fijador, que es el formol al 10%, y hay otros más, ¿no? Son los que le dan estabilidad a las proteínas para que no se desglosen y se desarme. Pues tenemos unos nombres nuevos, ¿no? Que ustedes, a la apoptosis sí la conocen todos, pero netosis, entosis, piroptosis, probablemente no. Y necrosis. Vamos a ver entonces qué diferencia hay. Autólisis con necrosis, ¿eh? Bueno, empecemos a ver. Acá veo un esquema donde vemos la netosis, ¿no? Donde se forma una liberación, digamos, entre comillas, como un suicidio celular, porque acá esta condensación cromatínica es expulsada formando mallas tridimensionales para poder detener elementos extraños. Eso en general lo produce el neutrófilo, el granulocito neutrófilo o polimorfo nuclear neutrófilo, ¿sí? Entonces, una liberación de mallas de ADN para justamente atrapar mecánicamente distintos elementos inflamatorios, dentro de ellos los más comunes son las bacterias. Bueno, después tenemos la apoptosis. Cuando ustedes repiten automáticamente la palabra apoptosis diciendo como definición muerte celular programada, porque así se les pregunta, ¿no? Apoptosis, muerte celular programada. Dicen, bueno, sí, programada cuando está programada, pero si no está programada, también hay apoptosis que no están programadas. Y dice, no entiendo. Bueno, te lo cuento. La apoptosis, que es este mecanismo de, fíjense, aquí está la célula, ¿no? Íntegra. Empieza a condensar su núcleo, su ADN, lo empieza a condensar. Y el citoplasma se empieza también a plegar. Esas plegaduras van a estar envueltas por membrana y se fragmentan. Y algunos fragmentos apoptóticos o cuerpos apoptóticos tienen pedacitos de citoplasma y de ADN. Fíjense, acá hay 6 pedacitos. Esos 6 pedacitos, ¿cómo se llaman? Cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos son los fragmentos de esta célula. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó acá? Acá no hay un proceso inflamatorio, sino que en este caso simplemente ha habido una muerte celular que puede estar programada genéticamente o no. ¿Cuándo está programada genéticamente? Cuando sucede en los procesos del desarrollo embriológico, sobre todo. Ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la mano había membranas interdigitales en una época de la embriología. ¿Dónde están tus membranas interdigitales? Simplemente se reabsorbieron. En un momento no teníamos la apertura de los párpados, porque estábamos absolutamente cerrados. En un momento se abre esa línea de células. ¿Dónde quedó? Y así sucesivamente muchos ejemplos que ustedes podrán imaginar, ¿verdad? En el proceso del desarrollo habían sectores del cuerpo que se van transformando. ¿Dónde quedaron esas otras células?
Bueno, genéticamente está programada su desaparición. ¿Y cómo desaparecieron? No generando una inflamación o qué muerte celular que hubo, qué necrosis. No, han desaparecido por apoptosis. Esas células que estuvieron ahí no están más porque han sido reemplazadas. O no necesariamente reemplazadas, sino desaparecieron para generar otras formas, ¿no? Bueno, a eso se le llama muerte celular programada. Pero les voy a ir contando que, por ejemplo, hay algunos tumores en los que falta oxigenación o irrigación por su crecimiento, y puede suceder dos cosas, o necrosis, que ya vamos a ver que ahí sí hay una muerte de un tejido extenso, ¿no? Por la falta de oxígeno y nutrientes, o puede haber muerte de células aisladas que son apoptóticas. Y en ese caso no se puede hablar de muerte celular programada, porque esa muerte es patológica y no estaba programada, nadie la programó. Simplemente se desencadenó ese fenómeno. ¿Y cómo es que se desencadena? Por unas endonucleasas que van escindiendo el ADN, lo van cortando en pedacitos y algunos pedacitos van quedando de un lado o de otro con material del citoplasma y envueltos por membrana citoplasmática. Entonces, al estar envueltos por membrana citoplasmática, no generan inflamación. Ese es el dato más importante a tener en cuenta, porque al no generar inflamación, el tejido no se distorsiona y esos fragmentitos, ¿saben qué es lo que pasa? Son fagocitados por macrófagos adyacentes o fagocitados por células del parénquima adyacente. Pueden haber células que hacen, entre comillas, canibalismo, pero de estos cuerpos apoptóticos. Bien, y ahora en este cuadro fácil, ¿no? Que nos muestra la necrosis, ustedes verán que hay un hinchamiento celular, un edema celular citoplasmático, la célula se hace más grande, y en ese momento empieza a haber una degeneración de todos los componentes. Ruptura de la membrana, a diferencia de la apoptosis. No, muchas gracias. Ruptura de la membrana, liberación de sus componentes citoplasmáticos, y el núcleo también se fragmenta, pero no en pedacitos, en compartimentos, sino es algo irregular. Entonces se denomina cariorrexis y cariólisis. Se empieza a degradar todo. Como estos restos son liberados al medio ambiente, genera un proceso inflamatorio y vienen células a intentar reparar todo eso, dentro de ellos neutrófilos, macrófagos. Se liberan los lisosomas y empiezan a destruir tejidos adyacentes. O sea, es un proceso un poco más complicado. ¿Qué ejemplos de necrosis tenemos? Las necrosis más frecuentes son las por falta de irrigación. Cuando hay un tejido que no se irriga repentinamente, ejemplo, un obstáculo en la arteria coronaria y no hay irrigación en un sector del corazón, vamos a tener el infarto agudo de miocardio, y que produce una necrosis isquémica se llama. Muy bien, ya que entonces en este cuadrito ustedes pueden ver la comparación de la necrosis y de la apoptosis. Fíjense que en el proceso de una célula normal y este proceso de edema intracelular puede ser reversible, pero hay un proceso en que ya es irreversible cuando ya empiezan a destruirse sobre todo la membrana citoplasmática y empiezan a liberarse todos los elementos, dentro de ellos las organelas y fragmentos del núcleo, generándose una desintegración. En cambio, en la apoptosis había una condensación nuclear. Esa condensación genera una escisión en cuerpos apoptóticos
algunos con fragmentos de ADN, otros no, pero rodeados todos de la membrana citoplasmática, que genera los cuerpos apoptóticos y que por lo tanto no son inflamatorios, no generan inflamación. El término entosis es simplemente para que lo conozcan. Hay algunos casos, sobre todo en los cuadros de tumores se ven, que hay una célula que tiene adentro otra célula. Y uno dice, ¿qué pasó con esa célula, no? Finalmente, y llamativamente, se genera una especie de canibalismo celular. Entonces, una célula ingirió en su totalidad a otra célula con su núcleo y su citoplasma. Son hallazgos que se observan en patología. Y finalmente esta célula va a producir, va a conducirse progresivamente a la muerte, ¿no? Y después piroptosis, conocer ese término, que es todo un proceso también generado en los procesos inflamatorios, donde hay un edema celular y lisis celular. Es parecido un poco a la necrosis, pero en este caso está generado por un proceso inflamatorio. Y también el núcleo puede tener clivajes, o sea, rupturas sectoriales del ADN, y se van liberando por el citoplasma lisosomas y otros componentes que esos lisosomas al salir al exterior van a producir más daño, ¿no? Esos son fenómenos llamados de liberación de citoquinas, y esto genera cada vez más inflamación, cada vez más inflamación. Finalmente esta célula va a morir, ¿verdad? Bueno, ahí tienen un ejemplo, en este caso, de apoptosis, con la liberación de los cuerpos apoptóticos y la fagocitosis. Y en este caso un ejemplo de piroptosis en un macrófago que tiene ruptura de su membrana, pero que libera un sector que había tenido algún componente interno rodeado de membrana y es fagocitado en este caso por un neutrófilo. Son liberación de elementos diversos dentro de algunos de ellos proinflamatorios, y de acuerdo al volumen también pueden ser elementos que son fagocitados por otras células, ¿no? Bueno, ahí tienen algunas fotografías reales de apoptosis no gráficas. Uno diría, ¿qué es esto, no? Acá hay un montón de redonditos, digamos, pero están en proceso de apoptosis, porque acá ya se va a empezar a romper la membrana y quedarían fragmentos celulares, ¿no? Acá todavía están como todas estas partes del ADN en un solo citoplasma. Bueno, en esta foto es diferente, ¿no? Porque en esta microscopía electrónica ya se ve la fragmentación. Esta es una foto real, ¿no? De microscopía electrónica de transmisión, donde se ven uno con el núcleo condensado en la periferia y un pedazo, un poco de citoplasma con membrana, acá otro con organelas, acá un poco de retículo endoplásmico. Se llaman cuerpos apoptóticos. Y este, en 3D, digamos, porque es la microscopía electrónica de barrido, como está mostrando distintos fragmentos de los cuerpos apoptóticos. Miren, acá ya se separó este, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué lo vemos? Bueno, es importante conocer esto porque hay un proceso de desaparición de células progresivo llamado apoptosis, ¿no? Y en este caso, uno diría, ¿qué es lo que inicia la apoptosis? En la patología, a diferencia de la embriología que hemos dicho que hay muerte celular programada, en la patología, lo que inicia la apoptosis es un gen llamado P53. P53. Ese P53 es el guardián del genoma. Entonces, así es denominado, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo. Pensemos en que hay una célula mutante. Una célula mutante que si tiene una mutación,
estamos corriendo el riesgo de que se convierta en un cáncer en un momento. Sufre una mutación y sufre otra mutación. ¿Qué hace el P53? El P53 induce a la apoptosis. Grábense ese dato, no lo pueden dejar de saber. Porque el P53, denominado el guardián del genoma, es justamente eso. Es un gen, ¿mal? Detecta células mutantes, ve que el ADN está alterado, y ¿qué es lo que hace? Induce a la apoptosis. Generando el clivaje del ADN, lo empieza a cortar y empieza a empaquetar con membrana a esos fragmentos celulares llamados cuerpos apoptóticos. O sea que también es un mecanismo de defensa la apoptosis, porque puede haber una muerte, inducción a la muerte celular, cuando hay mutaciones para prevenir el cáncer. Y esa es la acción del P53. Pero hay otras muertes por apoptosis, que es por hipoxia, o sea, falta de oxígeno. En algunos casos, algunos tóxicos pueden inducir también a la muerte por apoptosis, como el alcohol. En algunos casos, los virus. En las hepatitis, por ejemplo, puede haber unos cuerpos de Consilman en el hígado que son hepatocitos apoptóticos. En las hepatitis virales. Y en algunas afecciones inflamatorias de la piel, cuerpos de Sivate, también son cuerpos apoptóticos de los queratinocitos. Bien, hasta ahí han entendido, estimados alumnos. Conversemos, a ver un segundo. A ver, ¿alguna pregunta al respecto, por favor? Profe, o P53 podría ser también la proteína que frena el cáncer. Claro, más que proteína es un gen, ¿no? Acordate, es un gen, y ese gen lo que hace es, ese gen es inducir a la muerte celular. Pero les voy a contar algo, ¿no? Interesante al respecto, fíjate. ¿Qué pasaría si el que muta es el P53? Porque recuerden que el ADN tiene genes, ¿verdad? Y una mutación es el cambio de esa secuencia de ADN. Entonces pregunto, muy bien, alguien ya contestó, pero yo dije el P53 normal detecta una mutación. Haced de cuenta esto, mira, mira. Me estoy partiendo con rayos solares y tengo la piel de un rubio fantástico, ¿no? Entonces me parte el sol durante algunos años y uno dice, ¿por qué no tuviste cáncer? Y lo más probable es que actuó bien el P53, porque cuando encontró mutaciones por las radiaciones solares, ¿qué generó? Una muerte celular inducida hacia la apoptosis. Bien, buenísimo. Lo que pasa es que cuando van pasando los años y en los mayores se han acumulado las mutaciones, más pensé en una persona de piel blanca que no ha tomado sol con protector solar, ese acúmulo de mutaciones y no le alcanza ya su P53 para que pueda resolver esos problemas, y entonces aparece mucho cáncer de piel en mayores por la acumulación de radiaciones solares y también por la falla ya en el accionar del ADN. Entonces ustedes van entendiendo ahí una génesis del cáncer, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta esta otra razón. ¿Qué pasaría si el P53 está mutado? Las células podrían replicar el ADN mutado. Se podría replicar con otros factores de replicación. A ver, ponele que mutan y el P53 además está mutado. ¿Qué pasaría? No se generaría la membrana de las porciones de apoptosis, no tendrían la membrana, entonces causan daño Pero en los demás escucha la tejidos. pregunta, alguien ya lo contestó. Si el P53 mutó, genéticamente está mutado de nacimiento, hay personas que tienen mutaciones de nacimiento del P53, ¿sí? Ya vamos a ver algún síndrome. Bueno, esa persona
¿Qué riesgo va a tener? A ver, decime. De replicar el ¿Alguna enfermedad autoinmune? Ahí pasó algo con tu audio. ¿Alguna enfermedad autoinmune o cáncer? Algo así. Pasó ¿Algún tipo de algo. cáncer? Claro, varios tipos de cáncer. Varios tipos de cáncer. Hay gente que tiene mutación del P53 y lo que sucede en esos casos es que cuando aparecen las mutaciones que suceden en el cuerpo, no va a poder reparar esa célula con inducción a la apoptosis. Entonces se va a generar justamente tumores con más facilidad. Muy bien, muy bien. Así que el P53 puede estar mutado. Es como quien dice, mira, el P53 es el guardián del genoma. Bueno, a ver, les doy este ejemplo básico. El P53 es el guardia del banco. Bien, perfecto. Si ese guardia del banco está mutado, o sea, está corrompido, ¿qué va a hacer? Va a dejar que roben, porque no es ningún guardia, ya no sirve más. ¿Lo entendieron? Si está mutado, está corrompido. Entonces es un P53 que no sirve y en ese caso se va a generar distintos tipos de tumores en el cuerpo. Perfecto, bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a pasar a ver unas imágenes. Necrosis coagulativa. Vamos a ver qué tipos de necrosis hay. Vamos a aprender este nombre, necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa habla de coagulación. Yo les voy a mostrar ahora, por favor, ustedes avísenme ahora si están viendo esta pantalla con Sí, el título de necrosis coagulativa. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Cuando uno dice necrosis, ¿sí hay una pregunta? Sí. Disculpe, una compañera en el chat preguntó si le podía volver a explicarlo cómo se producía la apoptosis, creo. En el chat preguntaron si podía explicar de nuevo la apoptosis sin ser programada. Ah, bien. El término programada está hablando de que hay una programación genética. Bueno, ¿y cuál es nuestra programación? Y bueno, desarrollarnos en el proceso evolutivo, perder, por ejemplo, las membranas interdigitales, abrir la membrana de la piel acá, donde van a abrirse los párpados. ¿Dónde están esas células? Por ejemplo, hay algún conducto tirogloso, si se acuerdan. ¿Dónde quedó ese conducto? Y bueno, tienen que desaparecer. Por ejemplo, también hay un ductus arterioso, que está entre la arteria aorta y la pulmonar. ¿Dónde está ese conducto que en el periodo fetal existía? Bueno, todo eso murió por apoptosis. ¿Por qué? Porque estaba programado genéticamente. Esa es la muerte celular programada. Ahora, entonces, ¿cuándo no está programada? Y cuando no está programada genéticamente, cuando no es algo del proceso del desarrollo, sino que está relacionado con patologías. Ejemplo, cuando hay mutaciones, el P53 induce a la muerte por apoptosis. Cuando hay hipoxia, se induce la apoptosis. Cuando hay falta de nutrientes, podría haber apoptosis. Cuando hay intoxicaciones, podría haber apoptosis. Cuando hay algunas inflamaciones como hepatitis, podría haber apoptosis. ¿Listo? Bueno, ese resumen, gracias al pedido de vuestra compañera, ha servido para que ustedes lo puedan captar, porque siempre el repaso es buenísimo, es como una síntesis. Bueno, avancemos con esto. La necrosis coagulativa es un tipo de muerte celular, pero que abarca en general un segmento más amplio de tejidos y variados, ¿no? Entonces hay un gran número de células que están comprometidas. Fíjense, en esta necrosis que estamos mostrando acá, que se denomina infarto agudo de miocardio, ¿cuál es la razón? Una falta de irrigación. Un punto de obstáculo, que puede ser en general un trombo, una trombosis de la coronaria por una placa de ateroma, hace que no haya más irrigación. Entonces ese tejido que solamente tiene este tipo de circulación
terminal, al no irrigarse empieza a morirse. Y esa muerte tiene una característica. Se coagulan las proteínas. No genera autólisis acá, no es que se degrada todo. Queda la forma de la célula, queda la forma, pero pierde sus componentes. Ejemplo, no tiene más núcleo, no tiene, en este caso, las estriaciones transversales. Pero dice, ¿pero qué pasó? Conserva la morfología histológicamente por una coagulación de las proteínas. Bien, entonces, acá vemos, por ejemplo, un sector que está blanco. Ese sector es el infarto. Miren, abran los ojos. Se llama infarto isquémico, porque no hay sangre. Y se llama también infarto blanco, por el color blanco que deja. Y uno dice, pero doctor, veo rojo también. Sí, hay un poco de congestión alrededor, pero el que está necrótico es el tejido que quedó blanco. Y ese tejido blanco, que en este caso es blanco, pero tiene zonas de congestión y hemorragia alrededor, un poquito, pero es el tejido blanco el que queda, ¿qué sería? Y sería el tejido muerto que está representado en esta fotografía real. Es una foto real. Ustedes ven acá, uno dice, doctor, pero esto no es músculo cardíaco. Yo te diría, sí, pero con necrosis coagulativa. ¿Por qué? Porque no se ven los núcleos, han desaparecido. Ustedes me dicen, ¿dónde hay un núcleo? Y acá veo como una sombra. Se ven las sombras de las células y se ven una coagulación de todos los componentes que dan un color rosado homogéneo con pérdida de los detalles celulares. No hay núcleos y no hay estriaciones transversales. Queda más o menos la silueta de las células. Miren acá, acá se ve una célula, mira. Miren, miren, miren. Esa silueta se la ve ahí, pero no tiene ni núcleo, ni estriaciones, ni se notan bien sus componentes. Entonces esa sería la necrosis coagulativa. ¿En qué caso se ve necrosis coagulativa? En órganos sólidos que tienen terminación de irrigación única. Uno dice, pero ¿cómo terminación o circulación terminal? ¿Cómo es eso? Cuando no hay doble circulación. Y uno dice, pero ¿quiénes tienen doble circulación? El pulmón, por ejemplo, tiene doble circulación. Porque una es la circulación general y la otra es la funcional, ¿verdad? Entonces, al haber doble circulación, puede haber doble llegada de sangre. En cambio, en este caso, el infarto es de necrosis coagulativa, isquémico. Y esto se ve en corte transversal, el mismo músculo cardíaco, como hay todavía algunas células con núcleo, y miren cómo estas están perdiendo el núcleo, acá perdieron el núcleo, y además se agrega otro término. Aparte de la coagulación que se ve de color rosado, empieza a haber como unas vascularizaciones con pérdida de los componentes internos, y a eso también se le puede llamar citomiólisis. Cito es célula, mio músculo, lisis de la célula muscular, que podría dar un aspecto vacuolado en algunos casos. ¿Cuál es la causa principal? Y esta, la placa de ateroma. Acá vemos que ha habido un accidente en la placa de ateroma, se ha formado en este caso una hemorragia, y fíjense que acá se ha trombosado todo y ha quedado tapada la luz. Este sería un inicio, pero este podría generar una complicación, ¿no? Acá, todo esto es placa de ateroma. La luz del vaso sería esta. Y dice, pero acá, doctor, ¿cuánto está cubierto? Y está más del 50%. Más del 50% está cubierto. Entonces esta persona va a tener angina de pecho, va a tener dolor. Le va a avisar que está pasando algo. Corre y empieza a tener un dolor. O se estresa, se emociona y empieza a tener, como hay una taquicardia, el corazón quiere recibir más sangre y como no le llega, empieza a tener el síndrome este de angina de pecho, ¿no? Angor pectoris. Pero en cualquier momento, esa lesión del endotelio va a hacer que al romperse vengan plaquetas, fibrina y eritrocitos. Y ahí lo tenés. Plaquetas, fibrina, eritrocitos, y empieza a formarse un trombo. Eso se llama trombosis. Acá se generó un trombo, inclusive, mira, la placa de ateroma se ha roto, y miren que hay cristales y todo eso
en esta luz con una obliteración total, ¿no? En este caso, si somos más sinceros, esta persona ha sobrevivido al cuadro, porque ustedes pueden ver que hay recanalización. Mira, hay como unos cañitos, ¿no? Que están viables, ¿ven? Entonces, en este caso, esta persona tuvo un infarto, pero habrá sido pequeño y sobrevivió, habrá quedado con insuficiencia cardíaca quizás, pero fíjense que este vaso ha tenido una recanalización. O podría ser una trombosis de otra zona del cuerpo, porque hay un fenómeno de recanalización. Bien. Profe, Sí, pregunten. por que generalmente a trombose se dá na pierna? ¿Puede repetir por qué la trombosis se da en? Porque generalmente as pessoas que têm tromboses se dá na pierna. Se da en la pierna. Ah, en la pierna. Bueno, esa pregunta con respecto a la localización es porque en general en las piernas hay la manifestación de las varices. ¿Por qué? Porque como uno está parado todo el tiempo, bueno, o mucha cantidad de tiempo está parado, el peso mismo de la sangre hace que genere una presión hidrostática, se llama. Y esa presión hidrostática, cuando la persona tiene varices, porque no todos tienen varices, fíjense ustedes sus piernas, digamos, ustedes pueden estar parados y no les pasa nada, no tienen trombosis, pero más frecuente en la mujer y en algunas que tienen problemas en sus válvulas venosas, que no están funcionando bien, se empiezan a dilatar esas paredes venosas, esa rémora sanguínea, ese estancamiento hace que haya una tendencia a la formación de trombos, pero esa es trombosis venosa. Eso es otra cosa. Esta es trombosis arterial. Y para que haya una trombosis arterial, el daño previo debe existir. ¿Cuál es? Una lesión endotelial. Que subyace, perdón, que más bien la lesión endotelial tiene un componente subyacente, o sea, debajo de él, que es en general la arterioesclerosis o placa de ateroma. Entonces, diferenciar. Está bien, el mismo nombre se usa, trombosis, pero esta es una trombosis arterial, la que estamos mostrando, porque es la que genera infarto. En cambio, la trombosis venosa va a dar dolor de la pierna, tromboflebitis, etcétera, o podrían desprenderse tromboémbolos de ahí. Bien, y acá el infarto, cuando lleva su tiempo, va a quedar así, como una fibrosis. Todo colágeno. Es como cuando te cortaste vos. Te cortaste y se generó una herida, eso cicatriza y te deja colágeno. Bueno, acá también, después de 30 días, todo es colágeno. Quiere decir que esta persona sobrevivió a su infarto. Mira, semejante infarto. Uno dice, doctor, pero ¿cómo que sobrevivió? Y claro, querido, porque para que sea cicatrizado ha tenido que vivir al menos, para que esté tan cicatrizado, al menos 30 días. Más de 7 días seguro. Sobrevivió a su infarto. Y en 30 días ya queda totalmente colagenizado. Entonces sobrevivió y después murió y cuando le hicieron la autopsia vieron que estaba esta cicatriz. De un infarto al cual sobrevivió, porque si no, no podrías ver esto. Bueno, y acá una complicación de una de esas alteraciones es el aneurisma. Queda tan débil la pared acá que cuando empieza a bombear este corazón, esto puede dilatarse y genera un aneurisma, o sea, una dilatación de la pared como complicación del infarto. Otra complicación podría ser un hemopericardio. Si ha habido un sangrado en esa zona, podría haber un sangrado con salida al exterior. A partir de esa zona de necrosis que dañó vasos y podría quedarse acumulada dentro del pericardio, dentro de la cavidad pericárdica, entre el pericardio parietal y visceral, y eso se llama hemopericardio. ¿Qué pasa con eso? Si es que empieza a generarse una presión muy fuerte, el corazón va a quedar atrapado en sístole, va a quedar ahí, porque va a quedar tan lleno de sangre que le va a producir un síndrome de taponamiento cardíaco y le produce la muerte, ¿no?
Muerte súbita por hemopericardio. Bueno, y acá ustedes pueden ver imágenes de una muerte celular que se ven estas sombras, pero les destaco también acá otras sombras celulares que son parte de la muerte celular, y esto que indica que ha habido hemorragia, ¿no? Estos son macrófagos con hemosiderina, macrófagos con hemosiderina. Hemosiderina es el pigmento que ha sido formado por la disolución de los glóbulos rojos fagocitados en la hemorragia. Esta imagen está mostrando una congestión hepática, ¿sí? Simplemente este paciente habrá tenido un problema en la circulación a partir del hígado para llegar hacia el corazón. ¿Qué puede haber pasado? Que el corazón estaba con una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces este hígado quedó, así como lo ven, con unas trazas que se llaman nuez moscada, que son puentes de congestión. Todas esas líneas, así como tramas o puntos, son congestión. Y ahí puede haber algo de muerte celular, ¿eh? Puede haber algo de muerte celular. En este caso, ven un riñón que está bastante congestivo en estas zonas, pero que se ve una zona muy blanca, ¿no? Esa zona blanca es un infarto renal, infarto blanco se llama. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de necrosis? Necrosis coagulativa, la misma que hemos hablado. Porque en este caso también tiene una sola irrigación terminal, que es la de la arteria renal, que da sus ramas, y que se ha obliterado en este punto, que daría una imagen piramidal, con base hacia la periferia, y que tiene color blanco. ¿Por qué? Porque no le llegó más sangre. Y además de eso, se empezaron a coagular las proteínas. Entonces, en este caso también es un infarto blanco a la macroscopía, pero la necrosis se llama necrosis coagulativa. Coagulativa desde el punto de vista histológico. Y obviamente es isquémica porque no le llegó sangre. Y acá se ve maravilloso, ¿no? Estos sectores a menor aumento, fíjense cómo queda totalmente la imagen de sombras celulares. A esta imagen de sombra que están viendo, esta imagen piramidal con, bueno, uno dice, ¿cómo piramidal, doctor? Si yo veo un triángulo, está bien, querido, pero piramidal en 3D, ¿verdad? Acá estás viendo uno de los lados de esta pirámide. Acá estuvo la isquemia y cómo se ha generado en todas las ramas de irrigación esa necrosis. Coagulativa en riñón también y en corazón como lo vimos. Bueno, fíjense acá por favor. Hay una terminología que se usa en la necrosis coagulativa que dice ciudad sin habitantes. Escuchen, ciudad sin habitantes. Uno dice, ¿a qué se refiere eso? Miren, los habitantes serían los núcleos de las células. Estas se ven como calles. No, pero mira, hay una avenida, las veredas están llenas de gente. Como una visión satelital desde el Google Maps, ¿no? Estamos viéndolo desde arriba. Acá hay una plaza con algunas personas. Acá también. Bueno, muy bien. Pero acá, ¿qué pasó? Los núcleos serían los habitantes. ¿Acá qué pasó? Mire esos glomérulos, que serían como una plaza redonda. ¿Tiene algún núcleo? No. No, profe. no tiene. Bien, entonces, de ahí esa gráfica textual, ¿no? Que dice, la necrosis isquémica en el riñón genera una imagen de ciudad sin habitantes. Y de acá para allá sería la ciudad con habitantes. Están hablando de los núcleos, porque acá queda, vuelvo a repetir, la silueta de las morfologías de los túbulos, de los glomérulos, de todo. Queda la morfología, pero queda con una imagen en sombras por la necrosis coagulativa. Perdió todos los componentes nucleares y citoplasmáticos, pero ha quedado, al coagularse las proteínas, quedan con ese aspecto. Bueno, y acá tienen un vaso que tienen que aprender a verlo también, porque el vaso normal es este de acá, este marroncito, ¿no? Está fijado en formol. Puede ser un poco más, en fresco es rojizo esto.
La sangre cuando se fija es de este tono marrón. Entonces se entiende que este triángulo de acá y este habrá sido un infarto de hace un poco más de horas, pero este es seguramente el más reciente porque se ve blanco, ¿no? Isquémico. Un infarto esplénico. Otro ejemplo de infarto blanco o necrosis coagulativa. ¿Qué se vería acá? La sombra de el vaso. Veríamos la pulpa roja, la pulpa blanca, pero con una imagen, entre comillas, en sombra o ciudad sin habitantes. Si ustedes ven el infarto pulmonar, también es una necrosis isquémica. También da una necrosis coagulativa, pero no es blanco. El infarto pulmonar es rojo. ¿Por qué? ¿Por qué el infarto pulmonar es rojo y no es blanco? Escuchen, acá es blanco, perdonen, atentos, algunos dormidos. Dice, doctor, ¿por qué el infarto es blanco? Yo te voy a decir, querido, ¿no lo ves? Abrí los ojos, ¿qué color es este? Bueno, ahí está tu respuesta, ¿no? Entonces, el infarto blanco es porque es blanco, deje de preguntar, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Bueno, entonces, el infarto es blanco, pero la necrosis es isquémica y es coagulativa. Bueno, acá el infarto pulmonar es rojo, no es blanco, es rojo y no se llama infarto isquémico, sino se llama hemorrágico. Pero les digo algo, es isquémico en el fondo porque no le llega sangre suficiente para nutrir el tejido, se empieza a morir y por la otra circulación le llega sangre que no es suficiente para salvar el tejido, pero lo inunda de sangre. Entonces, en ese caso, el infarto es hemorrágico. Porque la circulación, por ejemplo, funcional, llevó un émbolo, se tapa la circulación ahí, se necrosa ese sector y por la irrigación nutricia le llega algo de circulación que va a inundar la zona muerta. Entonces, ¿cómo se genera eso? Por doble circulación, infarto hemorrágico, infarto pulmonar. Y aquel infarto intestinal tiene el mecanismo no de doble circulación, sino denominado de múltiples anastomosis. Les voy a hacer acordar acá que en el intestino también el infarto es hemorrágico, como lo ven. No es blanco, es rojo, es hemorrágico. Y uno dice, ¿pero es isquémico? Sí, es isquémico. Pero doctor, usted dijo que lo isquémico no es hemorrágico. Esperen. El fenómeno de la muerte es isquémico, pero no se detiene ahí. Esa isquemia es completada con hemorragia. Y uno dice, no entendí, doctor. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del arco de Riolano? Sí, profe. ¿Quieren que les muestre un segundo? Porque yo tenía una diapo de esa, pero ahora no la puse. Simplemente voy a buscar una imagen de intestino delgado, ¿no? Sobre todo, e irrigación. En ese momento estoy buscando una imagen de intestino delgado e irrigación para poder explicarles, ¿sí? Vean, entonces, no sé si ustedes están viendo lo que estoy googleando. ¿Ven? ¿Ven lo que estoy googleando o no? No, No, profe. No, la- no, Bien, profe. entonces hago esto y ahora vuelvo a compartir, ¿sí? Miren, ahí simplemente lo que hice es poner intestino delgado e irrigación. Entonces, vamos a mostrar esta imagen, por ejemplo. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ahora se ve bien. Bueno, pero es que recién lo voy a poner a esto. Voy a poner abrir imagen en una pestaña nueva. Es muy chiquitita, pero le vamos a hacer un poco de zoom. ¿Todos ven ahora? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, Sí, acá, estimados alumnos, en el intestino, ¿verdad? Sobre todo en el delgado, pero en el grueso puede pasar también. Sobre todo en el delgado,
Fíjense que hay lo que se denomina múltiples anastomosis. A ver, hagamos de cuenta que viene un émbolo, o sea, viaja un trombo y se impacta en un lugar. O podría ser que tenga una placa de ateroma, fíjense, la voy a poner acá, ¿sí? En una de estas ramas, le pongo ahí. Tac, le oblitero esta rama. Fíjense, si oblitero esta rama, no le va a llegar irrigación por estas, por estas, por estas, por estas, y voy a tener todo este segmento de intestino sin irrigación. Vuelvo a mostrar. Si tapo esta con un trombo, no va a llegar irrigación por esta rama, por su rama, se divide en dos, hace anastomosis, da otras ramas, hace anastomosis, da otras ramas, hace anastomosis, da otras ramas. Porque recuerden que hay que irrigar, hay que irrigar 6 metros, ¿no? 6 metros son el intestino delgado. Entonces, se tiene que abrir en abanico y tiene que haber múltiples anastomosis. Bien, entonces ahora fíjense, si bien esta rama principal, una grande, se tapó, digamos, y no mandó suficiente sangre para salvar este tejido, se necrosó, querido, se murió. Pero miren ahora, miren, voy a tomar otro lugar para que lo vean, mira. Aunque sea me voy por este, que es de este extremo. Por este, le podría llegar por acá, va por acá, va por acá, va por acá, y llega algo. Yo hice la obstrucción acá, pero podría hacerle llegar por esta otra. Mira, viene por acá y llega por las anastomosis, llega sangre y le llega a ese sector. Entonces, estimados alumnos, si bien el tejido no ha tenido la suficiente irrigación, pero por las colaterales le ha llegado sangre. Entonces, esa sangre no alcanzó para salvar el tejido, pero sí lo inundó de sangre, lo tornó hemorrágico. Entonces, el infarto, ahora están viendo el infarto de la imagen. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. ¿qué pasó con este sector? No tuvo la suficiente irrigación para salvarse el tejido, pero por las colaterales, que son las múltiples anastomosis, le ha llegado sangre que inundó ese tejido, que está necrótico. No es que esa sangre es capaz de salvar ese tejido. Está muerto ese tejido. Es más, esa es una urgencia quirúrgica, como lo están viendo, y en ese acto se saca todo ese segmento y se unen los extremos sanos. Ese se llama infarto intestinal hemorrágico. Muy bien. Ahora vamos a ver la necrosis colicuativa o de licuefacción o licuefacción. Colicuativa o de licuefacción. Cuando uno habla de licuefacción, viene una palabra que tienen que acordarse y habla de licuado, ¿no? Como un licuado se hace. Se torna líquido, semilíquido. ¿Cuál es el ejemplo más característico de una necrosis de licuefacción? El pus. Y el pus es un contenido que va a tener distintos componentes, como, miren, mírenlo para entenderlo. Este es el pus. Tiene neutrófilos viables que están en plena inflamación contra las bacterias, neutrófilos muertos llamados piocitos, y el tejido necrótico de la zona, porque se va a destruir de tantos lisosomas que hay, se empieza a destruir, además las bacterias destruyen también a los tejidos y los neutrófilos empiezan a destruir toda esa zona en un intento de destruir a las bacterias y se va consumiendo tejido y va saliendo un poco de líquido intracelular, líquido extracelular, plasma, puede haber algo de sangre o no, pero se empieza a formar toda una cavidad con contenido purulento, que es una necrosis de licuefacción. Y ahí lo tienen, un ejemplo de absceso pulmonar. ¿Qué tiene el absceso pulmonar? Pus. Acá está fijado, pero si ustedes lo cortan en fresco sale un líquido verde que parece una cuestión de una sustancia semilíquida, ¿no? Feo asociarlo, pero el nombre es interesante comprenderlo porque habla de licuefacción, licuarse, como un licuado, donde los elementos sólidos se han convertido en líquidos
por una licuadora. En este caso es por este fenómeno de muerte celular. O sea que el absceso es el ejemplo más típico. Y absceso puede haber donde sea que haya un tejido sólido, ¿sí? En ese ejemplo del pulmón, por más que sea esponjoso, puede haber absceso pulmonar, absceso renal, absceso hepático, absceso de vaso, etc. Bueno, entonces, ejemplo típico de necrosis de liquefacción, el absceso. Doutor, Sí, hay que drenar para no aumentar el tamaño y la destrucción del tejido pulmonar. Hay que drenar para parar la producción de pus y destrucción del tejido. hay que, ¿qué? No entendí la palabra. Hacer un drenaje. Hay que hacer un Sacar. drenaje. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Escúchame, bastante difícil llegar ahí, ¿no? Fíjate, para hacer un drenaje. Se corre riesgo porque vas a correr el riesgo de generar una infección pleural, que va a dar un derrame pleural. Es complicado el pulmón. No va a haber personas que hagan un drenaje de un absceso pulmonar. Lo que sí le van a dar con todos los antibióticos que se te imagine, que te imagines. En cambio, drenaje de material purulento sí va a ser de un contenido pleural. En ese caso ya sería empiema, ¿no? Se llama empiema la colección de pus en la cavidad pleural y ahí sí se hacen drenajes que colaboran. Y otros drenajes de abscesos sí se hacen en otras zonas, ¿no? Cuando es subcutáneo, cuando tiene un acceso más fácil. Acá no van a atreverse fácilmente, salvo en algún centro más especializado puedan colaborar, pero le van a dar con todos los antibióticos, ¿no? Y los piocitos, recuerden que serían neutrófilos en vías de muerte, en vías de apoptosis, los piocitos, ¿no? Y algunos de ellos con netosis también. Cuando hablé del empiema, no es el empiema una necrosis, por favor, sáquenselo de la mente ya. No a ver, dígame tipos de necrosis. Empiema, bueno, ahí te mandaste una, estás equivocado, porque empiema es colección de pus en una cavidad preformada. El pus es la necrosis. Pero en este caso el término empiema habla de colección de pus, a diferencia del absceso. Miren, miren. El absceso es en una cavidad neoformada, porque se ha formado, esa cavidad no estaba en el pulmón. Si tenés un hueco en el riñón lleno de pus, eso es una cavidad neoformada, nuevamente formada. En cambio, cuando está la cavidad preformada, en este ejemplo, se ve un corazón con una cavidad pericárdica, aquí está el pericardio parietal y aquel visceral envolviendo íntimamente el corazón, mirando entre la hoja del pericardio parietal y visceral está la cavidad pericárdica. Miren que acá hay pus, ahí. Impresionante, ¿no? Entonces, en este caso sería un empiema pericárdico, colección de pus en el pericardio. Y acá se puede ver algunos órganos digestivos, ¿verdad? Entonces puede haber un empiema en la cavidad abdominal, puede haber un empiema en la cavidad pleural, puede haber un empiema en la vesícula biliar. El stroke sería el accidente cerebrovascular en castellano, ¿no? Cada vez se usa más stroke. Está hablando de un infarto del cerebro, de una zona del cerebro, que puede ser cualquiera de los dos. Entonces, si es isquémico, el nombre lo dice, había una falta de irrigación, y si es hemorrágico, había una ruptura de un vaso en una hipertensión maligna, por ejemplo, y ¡trac! Sale todo ese chorro de sangre y disrumpe todos los tejidos y lo va a necrosar de la misma forma. Entonces, si bien hay estos dos tipos de stroke, el isquémico hablaría de la forma de necrosis de licuefacción. Vuelvo a repetir, entonces me vuelvo para atrás. Miren el nombre. ¿Qué dice ahí? Necrosis colicuativa. ¿Cuáles son las dos características? Como un repaso.
el pus de un absceso, de un empiema, y el stroke isquémico, la necrosis colicoactiva del cerebro. Cuando el cerebro tiene isquemia, por sus altos componentes grasos y líquidos, se empieza a licuar. No hace una imagen en Ciudad Fantasma, no hace necrosis coagulativa. Acá es necrosis licuefactiva o de licuefacción o colicoactiva. Son todos esos nombres. Porque se empieza a licuar. Y entonces queda todo un material blandito, como un licuado. Y ahí lo tienen. Si bien acá se ven algunas neuronas parcialmente viables. Profe, Sí, esto que se vio en la imagen anterior, sí. ¿sería líquido xantocrómico? Santo habla de... Sí, santo. Ajá. santo es con X, santo. Santo con X habla de que hay lípidos. Lípidos, ¿sí? Porque Bueno. el cerebro tiene muchos lípidos. Y crómico habla de un color lipídico, más o menos amarillento, ¿sí? Santo crómico. Bien. ¿Y por qué es santo? Porque tiene células santomatosas. Todas estas células santomatosas que están viendo acá son como macrófagos. Algunos dicen, no, no son macrófagos, son la microglia. Bueno, está bien, pero la microglia son los macrófagos del sistema nervioso central, ¿saben? Entonces, esta microglia o macrófagos se convierten en células de aspecto espumoso. Vean que tienen como burbujas. Y empiezan a reemplazar ese tejido porque empiezan a... ¿Por qué se ponen espumoso? Porque se llenan de lípidos que están fagocitando de esa muerte celular, de esas muertes celulares por el stroke. Entonces, en una biopsia se puede ver esto. Acá hago digamos, un comentario para que lo conozcan. Una vez tuve la oportunidad de ver, porque, o sea, a nadie le van a biopsiar el cerebro para ver que has tenido un infarto de cerebro. Me dice, doctor, ¿cuándo le hacen la biopsia? No, no, no. Resonancia magnética, querido. Acá te dicen, tiene un stroke, porque además está todo el cuadro de la hemiplegia, si el infarto lo has tenido en un lado, el hemicuerpo del otro lado tiene toda la parálisis, ¿no es cierto? La hemiparesia primero y después hemiplegia posteriormente, toda esa falta de movilidad del lado contrario del cuerpo, si el infarto es un área motora. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo lo han estudiado? Y en las autopsias se ha estudiado esto, en las autopsias. Ven, a este cerebro se lo han sacado a un cadáver, no se lo sacan a un vivo. Todavía no hay trasplante de cerebro, ¿no? O cabezas. Entonces esto es de un cadáver. Y han estudiado eso, que es esta foto. Pero les voy a contar algo que he vivido yo como experiencia, que yo recibí una biopsia de una lesión que era mucho menor a esta que tenía acá. Y acá fíjense que hay otra, si ustedes la quieren ver, parece que hay algo ahí parecido. Y en este caso, quizás, o sea, me hizo acordar un caso que un muchacho de 21 años tenía una lesión acá, otra acá y otra por acá. 3 tenía. Entonces, se hizo revisar por todos los médicos de Argentina, Buenos Aires, Córdoba, y volvió a La Rioja porque algunos le decían, puede ser que sea isquemia, infarto, y otros decían que podían ser parásitos, porque eran lesiones bastante localizadas, que podía haber alguna cisticercosis y esto y aquello que no sabían. Ese tipo tenía todos los estudios normales, no tenía hipercolesterolemia para decir que había infarto, con isquemia, etcétera. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer en ese caso? Biopsia. Lo mandaron de Córdoba y lo biopsiaron acá. Con estereotaxia, una punción. Se hizo un agujerito y se sacó un cilindro. ¿Saben qué vi, estimados alumnos? Esto vi. Y entonces digo, ¿cómo? Tenés un infarto. Y entonces me senté con el flaco y le dije, a ver, querido, vamos a hablar. Le dije, tráeme todos tus estudios. Le hice hacer otros estudios. No tenía ningún tipo de
diagnóstico para parasitosis, no tenía HIV, no tenía ningún riesgo de nada. Era una persona absolutamente sana, estaba más sano que cualquiera de nosotros juntos, aparentemente, ¿no? Entonces le digo, bueno, querido, vamos a conversar algo acá, pase, su mamá le esperaba afuera. Le hice pasar a mi oficina acá en el Hospital Vera Barros y le conversé, querido, vamos a tener que hablar acá porque vos estás dando vueltas por todo el país y vos tenés un infarto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué drogas consumís? Le dije. A ver, ¿por qué hice esa pregunta? ¿En qué droga pensé? ¿En qué droga Cocaína. pensé? Cocaína. Cocaína, cocaína, en cocaína. Entonces, la pensé y le dije, ¿fumas? No fumo, no fumaba. ¿Tomas alcohol? No tomo alcohol. ¿En qué trabajas? Era un coordinador estudiantil, era el acompañante ¿no? de los viajes estudiantiles. ¿Mm? Iba a Carlos Paz, vivía en las noches de fiesta, iba a Bariloche, vivía en las noches de fiesta, todo fiesta, todas noches, después en el día no sé cómo hacía para levantarse. Y le digo, querido, acá hay algo que no anda bien, vos me estás mintiendo. Le digo, nunca has fumado un porro, no, nunca has adquirido un LSD, vos que sos de la noche, le digo, me parece que me estás mintiendo, hay algo que no anda. Le digo, LSD, porque él me decía que no conocía el alcohol directamente. Entonces pueden ser personas que existan así, pero es muy poco probable. Entonces que no probaba esas bebidas, qué sé yo. Entonces le dije LSD y cuando le digo eso me dice, no, dice, no. Y le digo, bueno, finalmente éxtasis. Y cuando le digo éxtasis me dice, no consumo, dice, sustancias preparadas, doctor, con elementos sintéticos. Y ahí cuando me dice eso, porque yo empecé a hablar con él y le dije que me revelara la situación porque iba a seguir dando vueltas por todos lados sin saber qué tiene, le digo, querido, vos ven y pasa para acá, me conecto y pongo stroke and cocaine. Entren ustedes después a Google y pongan stroke and cocaine, pongan. 1000 casos de infarto de cerebro en menores de 30 años en Inglaterra. Esa era una revista que le encontré en ese momento. Lo que pasa es que acá en Argentina, en Brasil, nadie, querido, está haciendo estadísticas de lo que produce esa droga, ni te digo el Paco. Pero tenemos ejemplos clásicos, ¿no? Famosos, hombres famosos de Argentina. Algunos cantantes famosos, otros jugadores de fútbol. Entonces, que han conducido a este tipo de lesiones y se han manifestado en sus comportamientos, en sus formas de hablar. Entonces, tengan clarito que esto es lo que le sucede a aquellos consumidores de cocaína. Entonces, si hay alguno acá, revierta la situación, revierta, porque siempre hay alguno, siempre hay alguno. Se los digo como docente, que quiere a sus alumnos y que quiere que tengan una buena vida. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente el chico me reveló que aspiraba cocaína. Y entonces le dije, querido, es eso, ya deja de dar vueltas por el país. Y me dijo, voy a tener que avisarle a mi novia, que también hace lo mismo, y a mi mamá. ¿Por qué se presentó él a la consulta? Porque tenía convulsiones. ¿Qué zona del cerebro le habrá afectado que tenía convulsiones? Muchas convulsiones, entonces la mamá lo llevó por todo lado. Bueno, muy bien, ahí tienen entonces el aspecto espumoso de la necrosis licuefactiva. Y ahí tienen un sector de infarto, ¿no? Con la necrosis licuefactiva. Y ahí una pérdida de una gran masa encefálica, ¿no? Gran parte, ¿no? Prácticamente un hemisferio voló. Eso hace acordar al cantante, ¿no? Que no vamos a mencionar nombres, pero ahí prácticamente un hemisferio había perdido. Un hematoma epidural es otra cosa, eso no lo vamos a hablar, y un hematoma intraparenquimatoso tampoco, porque esos son sangrados, ¿no? La degeneración valeriana sería una forma de muerte celular, pero cuando hay corte de un nervio, empieza a haber un corte de un nervio y los axones se empiezan a enrollar, a atrofiar. Degeneración valeriana, para entender ese concepto de que se genera un neuroma de amputación, se llama. Cuando a alguien se le cortó un nervio,
ese sector restante va a quedar anulado, ¿verdad? O se ha quedado traumatizado y no se cortó, pero empieza a sufrir daño, se empieza a formar una pelota de células de Schwann, que se llaman neuroma de amputación. Y hay otras degeneraciones valerianas moderadas o severas, dependiendo del cuadro, en todos estos cuadros de patología. Esclerosis múltiple, Guillain-Barré, otras neuropatías y otros cuadros. Vamos a pasar a la necrosis caseosa. Cuando se habla de necrosis caseosa, se habla de caseum, queso, viene de queso. Por el aspecto macroscópico, miren, aspecto macroscópico de queso. ¿Sí? Bueno, ese aspecto macroscópico del queso ha dado el nombre. Pero por favor, en la microscopía no se parece un queso. Alguna vez cuando preguntamos, ¿por qué necrosis caseosa? Porque tiene el aspecto de queso de caseum, dice. Y uno está viendo algo histológico. No. En la macroscopía parece una ricota, un queso. Este es un pulmón, aunque no lo crean. Y ahí se generó esta necrosis caseosa. En la microscopía se ve esta imagen, este es un ganglio, y ven ahí toda la zona de necrosis caseosa que se ve eosinófila, rosada. Y a mayor aumento vamos a encontrar lo que se llama el granuloma tuberculoso, que lo vamos a ver después, pero se los menciono. Tiene células gigantes multinucleadas de Langhans, macrófagos o células epitelioides y linfocitos. Acá tienen, por ejemplo, un Ciel-Nielsen para ver los bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿no? Quiero mencionar solo un detalle acá, que con mayor aumento, que ya vamos a ver cuando veamos tuberculosis, esta necrosis tiene un color rosado con puntos basofílicos. Es granular. Granular rosado con puntos basofílicos. Los puntos basofílicos son restos de ADN. Ahí ven la necrosis caseosa. ¿Dónde más se ve necrosis caseosa? ¿Solo en la TBC? No. También en las lesiones llamadas gomas sifilíticos. Y excepcionalmente en algunas micosis profundas. Entonces acá tienen una imagen de necrosis gomosa que se ve más o menos, en este caso en particular, no es la necrosis gomosa más característica, pero sí les voy a explicar algo. Acá hay una tinción para fibras elásticas que está mostrando que están cortadas. Mira, ahí desaparecieron ahí, desaparecieron las fibras elásticas, y en ese caso, lo que sucede es que va a haber una pérdida de la elasticidad. Y bueno, se empieza a necrosar la túnica media de los vasos. Vuelvo un segundo a esto. Cuando vean ese cuadro de la necrosis de la túnica media de los vasos, no necesariamente utilicen este término, ¿sí? Solamente hablen de la necrosis isquémica de la túnica media de los vasos, y ahí van a ver que la aorta es la que más sufre y veremos cuadro de aortitis sifilítica. Esta imagen, si bien me la han mandado de Buenos Aires, quisiera añadirle un dato. La necrosis gomosa se ve más bien en el hígado y da una deformación del hígado que le llaman heparlobatum. Vamos terminando y vemos otra necrosis llamada fibrinoide. ¿Dónde estaría la necrosis? Si ustedes ven acá el vaso sanguíneo, acá, yo digo, acá se ven las células musculares, acá. Pero acá veo una cosa rosada. ¿Dónde quedó el vaso? Acá quedó rosado. ¿Dónde quedó el vaso? ¿Dónde quedó la pared del vaso? Sobre todo esta zona periférica de acá, tiene un aspecto parecido a la fibrina. Y la fibrina es una proteína que está en la sangre, ¿verdad? En este caso dice fibrinoide. Oide significa parecido a la fibrina. Se parece un poco por ese aspecto rosado, y también se puede ver la fibrina, porque les quiero explicar dónde se ha visto también, cuando se forman los trombos. Hay mallas de fibrina cuando se forman los trombos. Los trombos tienen fibrina, mallas de fibrina, plaquetas y glóbulos rojos. Ese es un trombo. Fibrina, plaquetas y glóbulos rojos.
Pero acá no estamos hablando de eso, no estamos hablando de un trombo. Estamos hablando de necrosis fibrinoide, que se parece a la fibrina. ¿En qué caso se da? En enfermedades autoinmunes, donde hay una destrucción de la pared del vaso en fenómenos de vasculitis. Anoten entonces, en vasculitis y en enfermedades autoinmunes, característico, ¿eh? Bueno, acá vemos, se ve acá una placa de colesterol, pero estoy viendo distintos grados de necrosis en este sector, ¿eh? Porque se están viendo, fíjense, esto sería como para hacerles una evaluación a ustedes, ¿no? Pero se los muestro, acá vemos un glomérulo, acá veo túbulos viables, y acá estoy empezando a ver sombras de túbulos. Entonces, en este caso sería una especie de necrosis coagulativa. Ver qué fenómeno sucedió acá. Si uno considera que esto es material fibrinoide, podría ser necrosis fibrinoide, pero no parece del todo, ¿eh? Porque acá está la pared del vaso íntegra. Vamos con una más, que sería la citoesteatonecrosis, que es la necrosis de la grasa, de la célula grasa. Citoesteatonecrosis o necrosis enzimática de la grasa cuando es el páncreas. Pero acá estamos en glándula mamaria. Miren esa mamografía, cómo se ve una zona bien definida, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Tiene que haber habido un traumatismo de la mama. Cuando se golpeó esta mama con un accidente, que no es infrecuente, ¿no? Un golpe en el pecho, aplastó las células adiposas de la grasa mamaria y las reventó, entre comillas, las rompió, ¿no? Un término adecuado. Las rompió y al liberarse la grasa empiezan a salir células, empiezan a llegar células que identifican a esa grasa como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué van a llegar? Macrófagos. Y los macrófagos vienen y fagocitan la grasa y como no son tan hábiles, empiezan a unirse entre ellos y forman células gigantes de cuerpo extraño. Y esas células gigantes lo que hacen es fagocitar la grasa. Entonces, ¿qué se ve en realidad en la citoesteatonecrosis? Se ve en la citoesteatonecrosis por traumatismo, ¿no? Se ve granulomas de cuerpo extraño al material graso, liberado por el trauma. Se ven células gigantes y macrófagos espumosos que fagocitan la grasa. Pero hay otra citoesteatonecrosis que se llama necrosis enzimática de la grasa. Entonces hay dos, ¿eh? Una traumática y la otra enzimática de la grasa. Acá no hubo ningún traumatismo. Este páncreas tuvo una pancreatitis aguda, necrótica y hemorrágica, y miren cómo hay depósitos blancos. Esos depósitos blancos que parecen fragmentitos de yeso, es la grasa que debería ser amarilla, esta grasa amarilla, que se está tornando blanca. ¿Qué pasó ahí? Fíjense por favor en esta imagen a la izquierda. La grasa está íntegra y acá la grasa está desdibujada, borroneada, con límites imprecisos, pérdida de núcleos. Y acá también, miren, perfecta la célula adiposa acá y acá borroneada, desdibujada, con depósitos de calcio, flecha, ¿eh? Violeta, color violeta, con depósitos de calcio. Eso sucede en el páncreas, porque el páncreas tiene enzimas, y las enzimas que ustedes conocen, dentro de ellas hay una que se llama lipasa, y la lipasa lo que hace es degradar los lípidos. Entonces, mira, si hay una pancreatitis, la lipasa es liberada, es una enzima digestiva. Además hay amilasa, tripsina, quimiotripsina, pero la lipasa al liberarse empieza a degradar la grasa y la forma así, y en ese caso da este aspecto de depósitos yesosos o de aspecto de yeso. Además puede formarse un derrame en la cavidad abdominal con líquido y gotas de grasa flotando.
que alguna vez algún patólogo, muy raramente, digamos, ese pensamiento, lo describió como caldo de pollo. Dios mío, imagen caldo de pollo. No pensar así, pero bueno, es la grasa flotando en el líquido acítico. Y ahí tenemos imagen de apoptosis, que sería esta en pleno proceso, y esta un cuerpo de Councilman. En el hígado, una hepatitis acá. Miren el hepatocito este. Este es un hepatocito, normal. Normal. Miren este. Doctor, ese es un linfocito. No. Este es apoptosis, cuerpo de Councilman. Bien. Vamos a terminar las últimas 2 diapos con gangrena, y hay 2 gangrenas, ¿no? Gangrena seca y gangrena húmeda. En esta gangrena que están viendo, que en algún momento vamos a repasar, ¿saben? Pero se las muestro. En la gangrena seca, que esta no es seca, y esta tampoco está seca, porque la gangrena seca tiene aspecto momificado. Se ve absolutamente negro. En cambio acá los límites son imprecisos, ¿ven? Hay zonas que están reblandecidas. Como ustedes ven, son amputaciones ya estas, pero tiene áreas negruzcas, áreas verdosas. ¿Qué pasó acá? Además de la isquemia, porque esto es por isquemia, en los miembros, hubo un mal retorno venoso. Además de la isquemia, hubo un mal retorno venoso. Graben eso. La gangrena húmeda se llama. La gangrena húmeda tiene una falta de irrigación y un mal retorno venoso. Y la gangrena seca solamente tiene mala irrigación. Y tendría que ser un límite absolutamente neto el de la momificación. Les voy a mostrar ahora, porque necesito invitarles a algo, chicos. Les voy a invitar a hacer lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Están invitados, ¿eh? Voy a compartir pantalla y vamos a despedirnos con esta imagen, ¿no? Con esta imagen, a ver. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Están viendo lo que veo? Que es una imagen del intestino. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora vean, voy a poner así. Gangrena seca, para mostrarles lo que es el poder del Google, ¿sí? Gangrena seca. No me voy a ir a la definición, que podría leerla, ¿no? Sino los invito a googlear. Ese es el nuevo mundo de la forma de estudiar. Van a imágenes, miren, imágenes, acá, todos imágenes, videos, noticias, ¿no? Imágenes. Cuando pongo imágenes, tengo la maravilla de que va a haber fundamentalmente gangrenas secas. Ese aspecto momificado, bien definido, bien delimitado, impresionante, ¿no? Momificado. Es preciso el límite. Acá está iniciándose, está perfectamente delimitado. Acá, gangrena seca, está absolutamente bien delimitado. Esa es la diferencia entre gangrena seca y húmeda. Miren esto, parece un guante. Gangrena seca, límites precisos y de aspecto momificado. Gangrena seca, negro y aspecto momificado. Estos dedos están fantásticos. Gangrena seca, bien. En cambio, si pongo gangrena húmeda, me tiene que mostrar algo que tiene un problema en el retorno venoso. No me tiene que mostrar algo que necesariamente es así. Puede haber cierta confusión, pero este es una gangrena húmeda. ¿Por qué? Porque además del aspecto de la necrosis propia, ¿no? Que es la muerte del tejido, tiene sobreinfección, porque está con acúmulo de líquido. Uno dice, ¿por qué? Porque en la gangrena seca ha retornado todo el líquido. En cambio, en la húmeda, como hay un problema en el retorno venoso, queda de aspecto edematoso, húmedo, como el nombre lo dice,
y ese es un caldo de cultivo para bacterias, es un lugar propicio para el desarrollo de bacterias. Miren esto, es gangrena húmeda. Uno dice, no, doctor, es seca. No, querido, porque vos decís que el límite está ahí, pero mira todo esto cómo quedó, reblandecido y con áreas necróticas, pero húmedas. Acá, gangrena húmeda. Dice, tiene áreas negruzcas, pero no están bien definidos los límites, porque acá debe haber un mal retorno venoso también. Muy bien, estimados alumnos. Entonces, ese concepto es interesante y después les voy a dejar para que ustedes la vean. Mira, sin querer yo ya puse gangrena y cómo hay el lenguaje predictivo, ¿no? Les iba a decir de Fournier. Mira, ni le escribí yo y ya está. No puede ser que ustedes pierdan esta oportunidad que les da la vida en este momento del siglo en el que estamos y de Internet. Yo puse gangrena y ya salió de Fournier. Mira lo que es eso. En esta gangrena de Fournier, ustedes dirán, oh, ¿por qué está mostrando toda zona genital? Y justamente porque es de esa zona. ¿Saben por qué? Porque ahí hay gérmenes anaeróbicos que vienen de la zona del recto ano, que complican a esa zona y lamentablemente producen lo que se llama la gangrena gaseosa, porque produce gas, el Clostridium difficile o Clostridium welchi, y ese gas, que ahí se lo puede ver, inclusive hay como unas burbujas de gas, empiezan a destruir los tejidos con una propagación en cuestión de horas de esas zonas de tejidos. ¿Y saben qué están viendo acá? Que parece una autopsia esto. Están viendo el tratamiento, ese paciente está vivo. ¿Cómo puede estar vivo? Porque ¿saben cuál es el tratamiento? Abrir los tejidos para que pueda entrar oxígeno. ¡Qué locura! Porque esos gérmenes son anaerobios y de alguna manera vamos a intentar salvar al paciente exponiendo esos tejidos para que esos gérmenes no sigan progresando. Entonces es diferente esta gangrena, no me la metan con las otras porque este es por una bacteria o por bacterias. Bueno, todas cosas, digamos, impactantes. Traten de no mostrarles a vuestros padres que están al lado suyo, ¿no es cierto? Van a quedar impactados, porque algunos están con familiares y todo eso. Bueno, estimados alumnos, estaríamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo perfecto. Bueno, ojalá que esté perfecto. Yo lo que necesito es contarles lo siguiente ahora. Ustedes tienen el apunte de la cátedra. Como mínimo, ese apunte no tiene imágenes, pero como mínimo, ustedes tienen que leerlo ya, ahora, a ese tema que dimos hoy, de necrosis, tienen que leerlo. Les va a servir, en el lapso de 2 horas tienen que leerlo. No lo lean mañana, léanlo hoy, hoy, hoy. Todo lo que han aprendido ahora, han visto en la clase, se les va a empezar a sedimentar y van a quedar marcados en vuestras neuronas. Van a marcar una huella, la huella del repaso. Van a usar vuestra memoria reciente a vuestro favor. O sea que les invito a lo siguiente, no sean vagos, léanlo hoy. Yo en la clase teórica les diría, si los veo a todos, que veo pocos ahora, o sea, porque no ponen su foto, le diría, levanten la mano y hagamos una promesa, ¿no? Así les decía. A ver, vamos a hacer una promesa. Se rieron en esto, lo hice con ustedes. Hagamos una promesa de que lo vamos a leer hoy. Bueno, no vamos a hacerla, ¿no? Pero hay algunos que están levantando la mano. Pero lo que les quiero decir, si lo hacen, estimados alumnos, agarren el apunte. Si lo hacen, no saben lo que van a aprender, no saben, porque van a usar la memoria reciente a favor de vuestro conocimiento. Así que los invito a que lo hagan y háganlo. Háganlo los que lo hagan, los que lo hacen, los felicito de corazón y bueno, los que no tendrán alguna razón absolutamente, digamos, justificada, que no sé, alguna cena programada hace un año, es tu cumpleaños, no sé, pero los que no, díganle, che, bueno, tomemos algo que tengo que ir a repasar. ¿Por qué? Porque el profe Góngora me lo ha dicho. Y yo lo quiero mucho al profe. Bueno, chicos, estén muy bien entonces. Ahí quedamos, queridos. Estamos listos entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Que estén muy bien. Profe, gracias. Chao, profe. Suerte. Suerte, hasta luego. Que estén
estén muy bien. Muchas gracias, profe. Excelente clase. Gracias a ustedes, que estén muy bien.